Bienvenidos y gracias por observar o escuchar este video. Es el primer contenido que se sube formalmente en este proyecto de Raíz Alegórica, donde pretendo compartir un conjunto de conocimientos o de curiosidades que he aprendido durante mi formación académica como licenciada en filosofía. No quiere decir que la finalidad de esto sea la formalidad académica a la cual estamos acostumbrados en la escolarización, sino que la intención es hablar, es estudiar a la par que comparto elementos que han sido de mi agrado y construcción personal también como sujeto. Espero que el resto de publicaciones sean o no, las discrepancias también se aceptan de manera excelente, de su agrado, y que en algún momento, si se me permite soñar, pues logremos aprender juntos en este trayecto. Sin nada más que agregar por el momento, comenzaré con una contextualización parcial de el por qué decidí utilizar en las publicaciones anteriores de la página de Instagram la pregunta ¿quién le teme a Virginia Woolf? Virginia Woolf es la pensadora con la que pretendo inaugurar esta dinámica, pues ha sido de las mujeres que mayoritariamente han impactado en mí. La figura de Woolf no será tratada directamente en este video, para ello tengo preparados trabajos posteriores a este. Lo que intentaré en lo siguiente es despertar un poco su inquietud por la obra de la autora. Para comenzar, quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de August Strindberg en su obra El sueño. Leeré una cita para ello. Dice así: todo puede ocurrir, todo es posible y verosímil. Tiempo y espacio no existen. Sobre una insignificante base de realidad, la imaginación hila y teje nuevos dibujos. Mezcla de recuerdos, vivencias, puras invenciones, absurdos e improvisaciones. Cierro cita. Bien, ¿qué motivo tiene mencionar este fragmento? Strindberg en esta obra procura imitar la forma incoherente y aparentemente lógica que tienen los sueños, ¿no? Es considerado también como una de las bases que impulsarán lo que se reconoce como teatro del absurdo. Lo que de esta referencia me interesa es justamente que nos aperturemos a aquella sensibilidad, como la denominará Camus, del absurdo. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Es el nombre de una obra de teatro del absurdo creada por el dramaturgo estadounidense Edward Albee en 1962. Considero necesario a este punto comprender en términos generales lo que vamos a ir comprendiendo por absurdo y posteriormente hacer una relación con aquello que se reconoce como teatro del absurdo. Sin pretender agotar el tema y por supuesto interviniendo con mis propias conclusiones. Para esto nos remitiremos al mito de Sísifo de Albert Camus. Comenzaremos con preguntarnos ¿qué es el absurdo para Camus? De manera inicial, los invito a que lo situemos como una condición de constante confrontación, semejante a un divorcio entre el sujeto y su vida. Este divorcio ocurre cuando el sujeto se percata de manera consciente que el mundo está privado de ilusiones. El sujeto se siente extrañado, se siente inquieto al momento de darse cuenta de esto. Es algo que también Camus llamará como un sujeto minado. Al estar minado de esta situación, se desarrolla en él una angustia. Se angustia por este motivo y emprende entonces una búsqueda de sentido, una necesidad de clarificación que puede ser atribuida por la constante implementación de nuestro aparato racional, que intenta ordenar y proporcionar claridad a las circunstancias en las que estamos inmersos. Este intento racional se ve frustrado
la razón se refuta a sí misma, pues en dicha confrontación con lo único que se encuentra es que el mundo está construido de irracionalidad. Es aquí donde entra la postura del absurdo, en la tensión que hay entre la irracionalidad y el deseo de claridad. El sujeto que vive en el absurdo, experimenta que no hay nada, ninguna ciencia, ninguna certeza que pueda afirmarnos que este mundo nos pertenece. Irremediablemente, el sujeto absurdo vive y piensa en este contexto. Cuando acudimos a la implementación de la palabra "esto es absurdo", generalmente la utilizamos para tratar de comunicar que algo no puede ser, pues resulta incomprensible que ello pueda suceder de tal forma. Es un choque entre la convencionalidad de valores y lo que de hecho está ocurriendo. Me atrevería a decir que el hombre que vive en el absurdo es semejante a decir el hombre que vive en la ideología. Y ello no solo tiene intervenciones en la manera en la que piensa, sino en la que vive y en la que siente. En este sentido, cuando hablemos de absurdo, es muy importante no olvidar la sensibilidad. Incluso el propio Camus comienza diciendo que posiciona el absurdo como un tipo de sensibilidad. Entonces no perdamos esto de vista y la manera en la que esa sensibilidad interviene en la forma en la que el sujeto está viviendo el absurdo. Voy a tomar las palabras, parafraseando un poco a Manuel Pereira en su prólogo al extranjero, que es una obra también de Camus. Según Pereira, para Camus, la ideología procuraba la lenificación con una noción de futuro. ¿Qué es lo que intentaba lenificar con esa noción de futuro? Las tormentas del presente. Y en este proceso alejan al hombre de su verdadera realidad. El absurdo degrada al sujeto, como podemos verlo incluso en el personaje principal del extranjero, quien es un hombre incapaz de expresar sentimientos. Nada parece tener la suficiente importancia para él y podemos observar que hay pasividad y escepticismo en su acción. Las personas que viven en sociedad están inmersas y ocupadas en sobrevivir. Esta socialización termina por olvidar a los sujetos, de privarlos en algún sentido de sus sentimientos, de su pertenencia a la comunidad, es decir, la vida con los otros, incluso llegando a la banalización de la propia vida, y eso es grave. Podríamos decir que la postura del absurdo puede llevar a que el valor de la vida entre en crisis. Dejaremos aquí el absurdo de Camus y con estos elementos sobre la mesa vayamos al esbozo de algunas de las características temáticas o estructurales del teatro de lo absurdo. A saber, uno de los elementos constitutivos de la narrativa del absurdo es, en primer lugar, identificar en ella un desarrollo agresivo o una tematización hostil. Recuerdo aquí una obra de Eugenio Ionesco titulada La lección, en donde hay un momento de la obra en que el maestro y su alumna se encuentran en la ejecución de sus roles. El docente inicia con la lección de aritmética y en medida que se va inmiscuyendo en el tema, hierve por su cuerpo un éxtasis fantástico. Se estimula al vomitar las funcionalidades clarificadoras y los procedimientos que en las operaciones aritméticas hay, pero al mismo tiempo la alumna presenta un dolor intenso de muelas que incrementa en medida que el éxtasis del docente. Entonces se contrasta el placer de uno con el dolor del otro y pareciendo incluso una escena, pues, no sé, saturada y bastante pesada, pues puede llegar a impactar que el docente sea tan ajeno y desinteresado por la situación de la alumna que pues constantemente se está quejando que le duelen sus muelas.
Es interesante que las muelas le dejan de doler cuando el maestro para la lección. Esta relación a lo largo de la obra se vuelve cada vez más violenta, con fuertes rasgos incluso de autoritarismo y de una evidente relación de poder, que en medida que uno se engrandece, el otro deviene en un estado de sujeción inevitable. Esto como primer elemento. Otra de las características es la de la espera de un personaje que nunca llega o que se presenta hasta último momento. Aquí resulta muy ilustrativo, la obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, en la que los personajes se encuentran en una circularidad. Esa circularidad corresponde a la espera de Godot, quien es un personaje que ciertamente nunca llega, pero que durante todas las páginas es esperado con desesperación, incluso con hostilidad. Los personajes resultan extraños en su comportamiento, suelen tener exaltaciones de ánimo muy bruscas. No sé, lo que resulta interesante, creo yo, en este elemento de la espera es recordar la relación que hay entre el tiempo y el sujeto, pues como veíamos en Camus, una de las formas que tienen los hombres de lidiar con el absurdo es mediante la edificación de un futuro que diluya su realidad. En este caso, la realidad de que Godot no va a llegar con la apuesta futura de que sí lo hará. Bien, pasemos entonces a la tercera constitutiva y será la última que dedicaremos para abordar las características del teatro de lo absurdo. La tercera constitutiva es la de utilizar el recurso del ritual, que corresponde a un tipo de jugueteo entre los personajes que nunca es nombrado, simplemente es desarrollado, es ejecutado por ellos. El teatro de lo absurdo busca resaltar esa incongruencia, esa falta de relación que hay entre una cosa y la otra, haciendo que en el desarrollo de la historia ocurra un proceso incluso ahistórico, o que también podríamos denominar como no progresivo. A esta relación la vamos a llamar como un juego del no reconocimiento. Pero resulta intrigante que pese a no encontrar conexión en las acciones de los sujetos, estos las hagan. Los personajes se desarrollan en el refugio de un escenario imaginario constantemente, semejante a un hombre que no sabe lo que hace, pero lo hace, o que incluso llegando a saberlo, no le interesa en lo más mínimo. Me gustaría también recordar a este punto que la obra absurda surge como un movimiento antiobra, es decir, es una forma de rebelarse contra las formas clásicas. La estructura del teatro absurdo es generalmente circular, pues existe una constante búsqueda de sentido que siempre se escapa de posibilidad. Ahora sí, terminando ya con estos elementos constitutivos o característicos del teatro de lo absurdo y también con la delimitación de qué estamos entendiendo por absurdo, al menos en este video, ¿quién le teme a Virginia Woolf? En esta obra acompañaremos a Jorge y a Marta en su relación como pareja. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Es una obra del teatro de lo absurdo, como lo habíamos dicho con anterioridad, creada por Edward Albee en el 1962. Y bueno, básicamente lo que se intenta resaltar en esta relación de su vida como pareja, me parece que es importante focalizarnos en su interacción. ¿Por qué la interacción de Marta y de Jorge? Pues en sus acciones podemos observar cómo es que entre ellos existe una dinámica de juego agresiva, en la que mayoritariamente la forma en la que producen esta agresividad es mediante la expresión verbal. Incluso si nosotros vemos la película, es posible que el escenario
con toda la carga, digamos, conceptual que puede tener el impacto visual. Resulta interesante que nos podemos percatar de que existe una relación hostil con los puros elementos que encontramos en la casa. Se hace un desorden, un vaso tirado, sea un papel arrugado, toda la escenografía resulta muy hostil. Durante esta narración se genera un ambiente inclusive de desconocimiento y espera por un tercer personaje principal, que es el hijo de Jorge y de Marta. Este hijo nunca llega, no existe más que en el juego imaginario entre ambos. La inexistencia del bebé nunca es mencionada por ellos. Hay un refugio construido por ambos en donde se empeñan simplemente por continuar los roles establecidos por su pacto, que no es anunciado, pero sí es entendido entre ellos. Y ese pacto tiene que ver con el fingir que tienen un bebé. Las muestras de hostilidad entre la pareja van aumentando en cada escena, proyectando la verdadera relación que hay entre Jorge y entre Marta, pudiendo interpretar incluso que puede existir una relación de genuino odio que nunca admiten, pero sí muestran, pero están siempre inmersos en su papel en el juego. Podría interpretarse, aunque sea muy arriesgado, que el hecho por el cual Jorge y Marta estuviesen juntos fuera únicamente porque los une el sentido de su hijo falso. Tras no existir de manera real, se inventan un lazo que los formaliza en unión. La irracionalidad en este punto, la incongruencia en su punto álgido, se hace presente y creo que podemos considerarlo como una prueba, digamos, clara de cómo es que se puede vivir en el absurdo. La obra termina con el desmoronamiento de las ilusiones, es decir, el enfrentamiento a la realidad, pues Marta al final reconoce que ella le teme a Virginia Woolf, lo cual resulta interesante, pues en principio de la historia los dos personajes se observan ebrios y riéndose de esta pregunta. Vienen llegando de una reunión y se encuentran incluso bastante irónicos respecto a esta pregunta. Les causaba una hipérbole de gracia preguntarse quién le teme a Virginia Woolf. En palabras de Avi, quien le teme a Virginia Woolf significa que le teme al gran lobo malo, es decir, aquel sujeto que le teme a vivir sin ilusiones falsas. Es una característica que puede ser observable en Marta y en Jorge, pues ellos se han refugiado en un mundo imaginario. La devastación, digámoslo así, que genera el juego de la verdad es una de las preguntas o de las condiciones constantes que podemos observar en la obra de Virginia Woolf. El contraste entre lo que es en hecho y lo que las narrativas han construido o lo que el imaginario colectivo pudo haber construido. Es algo que Virginia Woolf le gusta estar constantemente develando de alguna manera. Incluso la manera en la que estas narrativas pueden tener una generación como colectividad y, bueno, no menos importante, cómo es que estas narrativas o estas construcciones pueden afectar directamente a la vida íntima de un sujeto. En este momento podríamos decir que esta puede ser una razón por la cual se haya decidido utilizar a Virginia Woolf como, digamos, metáfora de esta pregunta, aparte de lo que ya hemos dicho con palabras de Avi.
Sin embargo, también me parece muy interesante recordar que en su ensayo Una habitación propia, mientras está estudiando qué es lo que la historia ha dicho sobre las mujeres, se encuentra que un doctor, si mal no recuerdo, lo denomina doctor Johnson, solía repetir una, digamos, una falsa conciencia de las mujeres que escriben y que se pudo reproducir en el ámbito de las mujeres que hacían teatro, las mujeres que hacían música, y era asemejarlas con un perro que camina en dos patas. Este doctor decía que la mujer que escribía era semejante a un perro que camina en dos patas, pero que al momento de hacerlo lo hace mal. Sin embargo, lo que verdaderamente sorprende es que lo haga. Asimismo, Virginia Woolf intenta durante todo el ensayo de Una habitación propia desmitificar todo este contexto alrededor de las mujeres y dar cuenta de cuáles son las condiciones verdaderamente en las que han estado viviendo las mujeres y cómo es que ello puede surgir como una limitante en su posibilidad de creación, ya sea artística, intelectual o en cualquier otra función que se aleje a las funciones domésticas. Así que en este tenor es interesante observar el miedo constante o el miedo histórico que se le tiene a las mujeres que piensan. Así que el quien le teme a Virginia Woolf me parece que puede ir relacionado por estos dos lados a lo que ya habíamos observado con anterioridad de el miedo de vivir en las ilusiones falsas que puede complementar muy bien con esta falsa conciencia que Woolf pues pone sobre la mesa y que dice no, las mujeres pensamos, toda la vida hemos pensado, toda la vida hemos creado y es increíble que aún en este punto de la historia se le siga teniendo miedo a las mujeres que piensan. Así que creo que podemos encontrar una matización bastante equilibrada entre estas dos posturas. Me gustaría ir cerrando ya este video y bueno, dejando una pregunta inicialmente que si gustan responderla, pueden responderla en comentarios o mandar un DM, como sea más de su agrado. ¿Quién no le teme a vivir sin ilusiones falsas? Una vez dicho esto, quiero anticipar un poco que si algo caracteriza la pluma de Virginia Woolf es su posibilidad de desmantelar, de desarmar, de desnudar a los personajes, de mostrarlos en su grado más íntimo, que continuamente Virginia Woolf revela las fracturas que ocurren en una sociedad estratificada y lo que esto hace con los sujetos que viven en ella, como ya habíamos dicho con anterioridad. Es una habilidosa del monólogo interno y continuamente va de adentro hacia afuera en un movimiento bastante brutal, pues pese a no tener una forma literaria hostil, creo que si es leída con detenimiento y atención, su lectura puede ser bastante hiriente y pues punzante a la existencia para quien se identifica con ella. El siguiente video estará dedicado a una de sus obras más conocidas, que es La señora Dalloway, en donde daremos ejemplos de esta desmantelación y de sus conclusiones críticas, pues si algo sostengo es que Woolf es una crítica y para mí es una filósofa que eligió como medio de expresión la literatura y el ensayo, por lo que si te interesó un poquito esto que estuvimos hablando sobre Virginia Woolf, te invito a que continúes viendo los siguientes contenidos dedicados a esta gran pensadora.
sin más que agregar por el momento, diré dos cosas más. Me gustan mucho los cuyos, así que mi manera de concluir con esto será diciendo saludos cuicui para todos y gracias por haberse quedado hasta el final.